Tal? Buenos días a todos. Feliz Día del Químico. Bienvenidos a las conferencias con motivo de nuestro día. Qué bueno que están aquí. Las conferencias, fíjense que tienen la temática de actividad de investigación, que es una de las formas en cómo operamos los químicos. Bueno, a continuación voy a presentar a nuestra siguiente ponente, pero primero un video introductorio en lo que llegan los demás jóvenes que se nos van a unir. Bienvenidos a todos. Ok, seguimos con la transmisión, chicos. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. Voy a presentar a la siguiente participante, pero lo voy a hacer de una forma diferente porque ella tiene un video que quiero que ustedes vean y ella se está presentando para que conozcan también su trayectoria, ¿vale? Entonces, permítanme un momentito. Los voy a proyectar para que la conozcan un poquito más. Ella es del área de física. Mi nombre es Estela Garcés, ingresé a la Facultad de Física en 2001, terminé los cursos de licenciatura en el 2005. Mi primera experiencia laboral fue en una compañía editorial haciendo un libro de texto para preparatoria. No hice tesis de licenciatura, tuve la titulación por promedio, hice estudios de posgrado, de maestría y doctorado en el Cinvestav Zacatenco. La maestría la hice trabajando en el experimento D0 en Fermilab, donde pasé 8 meses y me gradué en 2008. Continué con los estudios de doctorado, pero cambié un poco de tema a física
a fenomenología, algo menos experimental. Hice el doctorado en física de neutrinos, probando modelos teóricos en datos de experimentos de neutrinos. Terminé el doctorado en 2012. Después de esto he hecho algunas estancias postdoctorales. Colaboré con físicos de partículas, tanto teóricos como experimentales en distintos grupos. Y actualmente soy investigadora postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM. Trabajo como parte de un proyecto interdisciplinario con investigadores que son físicos y algunos biólogos de Reino Unido, México y Argentina. También colaboro en un experimento de búsqueda directa de materia oscura y sigo interesada en la investigación en fenomenología de neutrinos. Haber estudiado en la Facultad de Física es algo que a mí me gustó y de manera personal considero que fue mi mejor opción. Jalapa es una ciudad con un ambiente académico y cultural muy rico y estar ahí también me permitió seguir practicando taekwondo en la UV. Cuando estaba en sexto semestre me presentó la oportunidad de realizar una estancia en un laboratorio de física de altas energías en el extranjero y para poder lograrlo tuve todo el apoyo de los profesores de la facultad y de la universidad. Creo que esto contribuyó en mi decisión de continuar con estudios de posgrado y que determinó el tema al que me dedicaría. Siempre recordaré con agrado los años que pasé en la Facultad de Física, el tiempo que pasé en la USB, que tiene un vasto acervo, pero también muy bellos jardines y está a pocos pasos de la facultad. También algo que recuerdo con mucho cariño son las discusiones con compañeros y profesores. Tengo la fortuna de mantener contacto con algunos de ellos y espero después de este evento virtual retomar el contacto con otros. Gracias. Ok, ya estamos de regreso. Quiero darle la palabra este día a la doctora Estela Alejandra Garcés García, a quien tengo el honor de conocer y a quien agradezco que nos haya em, aceptado la invitación que se le hizo. El tema que ella va a trabajar dentro de esta temática es actividad de investigación em, de forma general, sus publicaciones, patentes, etcétera. Ella nos va a hablar de la fenomenología de neutrinos. Doctora, pues es suyo el micrófono. Bienvenida y nuevamente muchísimas gracias. Muchas gracias. No sé cómo encontraron ese video. Era de un evento de hace 3 años. Creo que muchas cosas importantes han pasado en mi carrera y le agradezco a Judith mucho la invitación y también haber presentado ese resumen de mi trayectoria que, bueno, me cuesta mucho trabajo hablar en primera persona. Normalmente estamos acostumbrados a hablar más sobre ideas que sobre personas, pero algo importante que sucedió en estos últimos 3 años, poco después de ese video, fue mi incorporación como profesora a la FES Cuautitlán. Bueno, y voy a compartir mi pantalla. Quizá les sonó un poco raro el título de mi charla y voy a tener que reformularla brevemente, reformular solo el título. Quiero comenzar por agradecer nuevamente la invitación, compartirles dónde pueden encontrarme y sobre todo una extensa felicitación por el Día del Químico. Yo debo confesarles que soy una víctima directa de la quimiofobia y un poco porque mi padre es químico, porque había químicos en mi familia y pues por algunas deficiencias en la enseñanza de las que fui víctima también. Resulta que mi profesor de química también fue profesor de química de mi padre. Entonces, se imaginarán lo cansado que lo agarré al pobre profesor de química de la preparatoria. Así que yo misma sufrí de quimiofobia mucho tiempo y ahora mismo trato de combatirla. Entonces, felicidades, feliz Día del Químico. Y se preguntarán qué hace una física hablando en el Día del Químico, ¿no? Pues por eso les agradezco. Y también se preguntarán
Y además este evento es para hablar sobre la investigación, las publicaciones y el proceso de patentamiento con el cual, desgraciadamente yo no tengo ninguna experiencia, pero con el de publicación sí. Y también pues con la actividad diaria de investigación, que es lo que nos lleva a tener como resultado final un proyecto ya publicado. Entonces, muchas gracias por venir. Y en este tiempo de la charla trataré de convencerlos un poco más de las ideas de la física de partículas, que es el área de la física a la que me he dedicado, y cuál es la relación con la química. En particular, habrán oído por ahí una palabra un poco extraña, neutrinos, que quizá lo han oído en ciencia ficción, en las películas. No es algo que podamos ver, no es algo de lo que los efectos tengamos muy, muy cercano, pero es algo de lo que los físicos sabemos que existe y que para los físicos de partículas, pues todavía hay muchos enigmas por resolver y ese es el motivo de nuestra investigación. Pues la investigación en física de partículas, tradicionalmente se publica en revistas internacionales indexadas, como las que nos habló el doctor Joel, pero en el área de la física. De la American Physical Society hay una por cada, esta es la Physical Review D, que se trata para partículas, campos, gravitación, cosmología. Y existe también la A, B y C, que tratan, en muchas de estas publican también químicos, en física de materiales, en física de materia condensada blanda, física nuclear. Y hay pues otras revistas de física con gran tradición, altos factores de impacto, en los que tenemos algo de experiencia publicando, como la Physical Review Letters, Physics Letters B, y la Revista Internacional de Física Moderna, y otras que son del Instituto Europeo de Física, como la de altas energías y otra de instrumentación, que es del mismo grupo de revistas. Hay otras de menor factor de impacto, con las que, gracias a la investigación interdisciplinaria, he tenido algo de experiencia publicando, algunas de ingeniería, de sensores e incluso de aplicaciones de ciencias de agua. Y también tenemos en México, orgullosamente, la Revista Mexicana de Física, cuyas métricas han mejorado bastante en los últimos años. Perdón, estoy viendo cómo cerrar este cuadrito de aquí. Y que ha habido un esfuerzo importante de la comunidad internacional para mejorar el factor de impacto de la Revista Mexicana de Física y sobre todo para pues no solamente publicar en las revistas internacionales, sino también apoyar a nuestra Revista Mexicana de Física. Esta revista es de la Sociedad Mexicana de Física y es bimestral, y también tiene una parte de enseñanza donde ha habido un esfuerzo por hacer publicaciones referentes a la enseñanza de la física, muy importantes. Entonces, pues se preguntarán a qué nos dedicamos los físicos de partículas elementales. Pues nos dedicamos, al igual que los químicos, a preguntarnos de qué está hecho el universo y cómo es que funciona. Y resulta que la física de partículas nos ha permitido una herramienta para tener muy buenas respuestas y un gran poder predictivo, y esto ha tenido impresionantes implicaciones tecnológicas. Y hay una cita de Richard Feynman que a mí me gusta mucho. Alguna vez le preguntaron cuál sería el fragmento de conocimiento más importante si todo el conocimiento de la humanidad desapareciera de repente y solo pudieras conservar la mayor cantidad de información sobre los avances científicos a la fecha en un solo enunciado. Y él dijo, todo está hecho de átomos. Y pues los químicos se dedican a estudiar interacciones entre átomos, moléculas, pero a los físicos de partículas nos gusta ir un poco más allá y preguntarnos de qué están hechos esos bloques que forman al universo, que son los átomos. Estos bloques que para armar el universo, pues ahora sabemos un poco más de la estructura atómica, que todo está hecho de protones, neutrones, electrones, y pues a los físicos nos gustan las cosas lo más simples posibles.
Sí, yo considero que el descubrimiento de la radioactividad fue el inicio del estudio de la física de partículas. La radioactividad es un término que acuñó Marie Curie. Ahora sabemos mucho más de la radioactividad, que son las desintegraciones de los núcleos. Gracias a eso sabemos que hay algo más que compone a las partículas, que componen a los núcleos, y siempre nos interesa saber cuáles son los últimos componentes, cuáles son las partículas que ya no podemos dividir más. Entonces, pues el estudio de la radioactividad fue el inicio de la física de partículas, y la tabla periódica, que es el santo grial de la química, me atrevo a decir, pues nosotros los físicos de partículas tenemos otra tabla periódica que también nos gusta mucho presumir, que es bastante más simple que la tabla periódica de los elementos. Y en esta nueva tabla periódica, la idea de la física de partículas elementales es que sabemos que hay 4 interacciones fundamentales, y la física de partículas elementales es una teoría tan poderosa que es capaz de describir 3/4 partes de todo lo que existe en el universo. Y esas 3/4 partes son las 3 interacciones fundamentales de la física: la interacción electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil es la responsable de que los átomos no sean átomos, no sean indivisibles en el sentido estricto griego de la palabra. Y la idea de la física de partículas elementales es que todo está hecho de partículas, y todas las partículas de las que está hecho todas las cosas son estos cuadritos que están en morado y en verde, y que son tan pocos y tan simples que caben en una playera. Nos gusta presumir eso. Y que todas las interacciones, todas las fuerzas en física se dan por el intercambio de otras partículas. A estas otras partículas les llamamos bosones, y las partículas de las que está hecho toda la materia les llamamos fermiones. Entonces, esta es la tabla periódica de los físicos de partículas, y se ve ahí muy simple. Realmente es una teoría cuántica de campos que tiene capacidad de predecir cómo son las interacciones, las desintegraciones, y lograr esta simplificación y poder hacer esta playera que se ve muy bonita, pues implica décadas y décadas de esfuerzos experimentales y teóricos para tener descubrimiento de nuevas partículas, construir aceleradores, construir experimentos y hacer sentido de todas estos resultados experimentales para acomodarlos en esta nueva tabla periódica que nos dice realmente de qué están hechos todas las cosas. Y la primera columna, estos quarks U y D, el electrón y el neutrino del electrón, los primeros 2 quarks de la primera columna, y el electrón es lo que compone a la tabla periódica de la que están hechos todos los átomos. Y desde luego que hay más interacciones ahí importantes, como la fuerza nuclear fuerte, que mantiene a los núcleos, a las partículas que componen el núcleo en el núcleo. Entonces, esta es la idea de las partículas elementales. Y se preguntarán aquí dónde caben los neutrinos. Pues es la aparición de los neutrinos. Resulta que son partículas necesarias en el modelo estándar. El modelo estándar es ese cuadrito de la playera. Y son partículas sin carga eléctrica que no forman parte de la materia ordinaria. Son partículas de las más abundantes después de los fotones que conforman a la luz en el universo, y también son muy difíciles de detectar. Es por eso que en la portada de mi plática les llamaba estos fantasmas, o estas fantasmas del universo. Son muy abundantes y también son muy penetrantes. Nada los detiene. Nada los detiene quiere decir que si yo quisiera detener a un neutrino, el camino libre medio de un neutrino es en un material tan denso como el plomo, sería mayor que 1 año luz de distancia. ¿Y qué hacemos entonces para ver neutrinos? Pues para ver neutrinos se necesitan fuentes intensas de neutrinos, detectores muy grandes, se necesitan ambientes donde todos los ruidos de fondo debidos a la radiación natural estén bien controlados,
y al menos se calcula que para detectar un neutrino por día se necesita un detector del tamaño de 1 tonelada. Este es el tamaño típico de algunos detectores de neutrinos. Y ven ahí a escala donde está una persona y los demás son detectores de luz. Y aquí se alcanza a ver una lancha con 2 personas en un tanque de agua que fue construido para detectar neutrinos. Se preguntarán de dónde vienen los neutrinos. Pues los neutrinos vienen de todos lados donde haya reacciones nucleares, donde haya núcleos atómicos que se están fusionando o fisionando. Pues las máquinas de fusión más conocidas son las estrellas, la más cercana que tenemos es el Sol, por lo tanto el Sol es una fuente importante de neutrinos. Ahí está el reactor nuclear de Springfield, todos los reactores nucleares escupen neutrinos como basura, nadie los ve y no hacen ningún daño. En los aceleradores de partículas hay neutrinos y los neutrinos son tan abundantes y están tan ligados al inicio del universo que incluso pueden servirnos para saber más sobre el origen y el futuro del universo. Incluso en el centro de la Tierra hay neutrinos y la composición de la corteza terrestre está relacionada con el flujo de los neutrinos. Hay neutrinos atmosféricos como consecuencia de los rayos cósmicos que chocan en la atmósfera y producen chubascos de partículas. Se producen también neutrinos en eventos violentos astrofísicos como las estrellas de supernova. Entonces tenemos un montón de fuentes de neutrinos, pero ¿qué pasa con esto de los neutrinos? ¿Por qué? ¿Quién los inventó o quién los descubrió? Pues resulta que allá por el siglo XX, inicios del siglo XX, todo el mundo estaba fascinado con las nuevas partículas, con las reacciones nucleares, incluso antes del descubrimiento del neutrón, y se hacían muchos experimentos de la desintegración beta. La desintegración beta es esta conversión del neutrón en un protón donde se emite un electrón. Lo que se podía medir era la energía del electrón resultante. Hay un montón de isótopos radioactivos donde la desintegración beta ocurre de manera natural. Y ya por ahí de 1914 se realizaban mediciones del espectro de energía del electrón, pero se veía que el espectro era un espectro continuo de la conservación de la energía, que es algo sagrado en física. Sabemos que de una desintegración a 2 cuerpos, lo que esperaríamos ver de la energía del neutrino es una línea monoenergética y no un espectro continuo. Esto era algo que incomodaba mucho a la gente y no sabían qué estaba pasando. Lo que realmente estaba pasando es que había una parte de la energía que se la llevaba un antineutrino del electrón. Y pues para poder resolver este enigma en el decaimiento beta, por ahí de 1930, Pauli propuso un llamado remedio desesperado y se disculpó a sí mismo. Lo hizo de una forma un poco cándida porque escribió una carta, ahí iba a haber una conferencia importante y les escribió a sus colegas físicos diciéndoles: queridos señores y señoras radioactivos. En ese tiempo decirle a alguien radioactivo pues era algo, no era ningún insulto, al parecer era algo chistoso, y les dijo, voy a proponer una pequeña partícula sin masa que se lleva parte de la energía y esto resuelve el problema del decaimiento beta. Entonces él acuñó a esta partícula, le llamó neutrón porque todavía no descubrían el neutrón. Después de que descubrieron el neutrón, se le llamó neutrino y se propuso como una partícula sin masa para salvar el problema de la conservación de la energía en el decaimiento beta. Y después vino Enrico Fermi, un físico importante que desarrolló digamos que el modelo estándar de física de partículas para las interacciones electrodébiles en pañales. Hizo esta descripción teórica de la desintegración beta, incluyendo al neutrino, y además Pauli se había disculpado diciendo que acababa de proponer una partícula que era imposible de detectar. Y pues ahora
nadie se disculpa y todo el mundo lo hace todos los días. Si revisan los archives, que es el sitio web donde aparecen diariamente las publicaciones de propuestas de modelos de física de partículas, pues todo el mundo inventa partículas que no sabemos si existen, pero propone que puedan existir. Entonces, pues afortunadamente estaba equivocado y el neutrino era posible detectarlo, y decían que el neutrino era tan fantasmagórico que esta iniciativa para detectar al neutrino le llamaron Proyecto Poltergeist, y hubo algunos intentos fallidos diciendo que podían tal vez generar una fuente de neutrinos con una explosión nuclear. Desgraciadamente, esta explosión para producir la fuente de neutrinos muy intensa destruiría inmediatamente al detector, y luego vieron que había reactores nucleares donde se producían de forma natural neutrinos, y se usó esta reacción de decaimiento beta inverso para confirmar la existencia del neutrino. Después vino el descubrimiento de otros sabores de partículas. Digamos que sabor es simplemente una etiqueta para decir en qué columna de la tabla periódica de partículas elementales de la playera que les mostré estaba la partícula. Y después del descubrimiento de un pariente del electrón, digamos una cosa igualita al electrón, pero que es inestable, que tiene los mismos números cuánticos, llamada muón, se descubrió también que había neutrinos del muón. Y una parte importante del descubrimiento de neutrinos fue el estudio de neutrinos solares. Se sabía que una fuente importante de neutrinos es el Sol, y fue un proyecto de Raymond Davis Jr., esta actividad titánica de tener 600 toneladas de este material de cloro, donde una reacción con el neutrino convierte el cloro en argón, el isótopo del cloro 37 en argón 37, y pues lo que hicieron fue exponer este material a los neutrinos del Sol y esperar un cierto tiempo y hacer un conteo de cuántos átomos de argón encontraron. Y esto confirmó que había un flujo de neutrinos del Sol. Y pues los neutrinos son tan interesantes que tienen algunas propiedades cuánticas que pueden medirse. También, algunos años después, se descubrieron las siguientes familias de neutrinos: el neutrino del muón y el neutrino del tau, descubierto en los 90s, a inicios del 2000, perdón. Entonces, el descubrimiento de los neutrinos ayudó a completar esta tabla periódica de los físicos de partículas, y el último componente que se logró descubrir en 2012 y del que quizá ustedes hayan escuchado es el bosón de Higgs, responsable de dar masa a las partículas. Los neutrinos, hasta aquí no se sabía que tuvieran masa, pero el estudio de neutrinos solares contribuyó de forma importante a determinar que los neutrinos realmente tenían masa. Y vamos a ver cómo fue esto. Resulta que de medir el flujo de neutrinos solares, había una importante interacción entre los astrofísicos que estudiaban las reacciones nucleares que se producen en estrellas y que hacían modelos de los flujos esperados de neutrinos con los resultados experimentales. Entonces, después de medir en algunos experimentos el flujo de neutrinos solares que se esperaba, pues se encontró que solamente se medía como 1/3 de todos los neutrinos que venían del Sol. Y este fenómeno, que realmente es un fenómeno cuántico y es la razón por la que necesitamos que los neutrinos tengan masa, me gusta explicarlo con perritos. Digamos que salen un montón de neutrinos o perros salchicha del Sol originalmente. En el Sol se están produciendo reacciones nucleares, fusión de protones, conversión de helio en litio, y hay ciclos nucleares como el CNO. Y
De ahí salen un cierto número de neutrinos del electrón, que es lo único que puede salir de este tipo de reacciones nucleares. Pero de las que se calculan que deben salir del Sol, se miden y se mide muy pocos eventos de neutrinos los que se esperan del Sol. Y pues, ¿quién se ha robado esos neutrinos o qué pasó? Hubo un montón de experimentos importantes que medían neutrinos solares y que observaron que había un déficit. Entonces, los experimentos veían menos neutrinos de los esperados, pero ya se sabía que el Sol también se puede ver de noche porque brilla en neutrinos y los neutrinos pueden atravesar la Tierra. Hasta que vino un experimento que era capaz de medir los neutrinos independientemente de su sabor, de su etiqueta, de si son del electrón, del muón o del tau. Y este experimento que es una esfera gigante de agua donde se produce radiación Cherenkov que se puede medir. Este experimento está en un laboratorio subterráneo en Canadá. Y por ahí y puede medir por diferentes reacciones independientemente del sabor del neutrino. Gracias a esto se determinó, el experimento Snow, que no había un déficit de los neutrinos esperados, sino que probablemente los neutrinos que no veían los otros experimentos era porque no eran capaces más que de ver los neutrinos del electrón, y los neutrinos que no estaban viendo los otros experimentos era porque habían cambiado de identidad de neutrinos del electrón a neutrinos del muón o del tau. Y esto es un fenómeno cuántico. Seguramente ustedes han escuchado sobre el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger, hasta que no lo medimos, no sabemos si está vivo o muerto, pero así suceden los neutrinos en su trayectoria, en su recorrido del Sol a la Tierra, no están en un estado de neutrinos del electrón, muón o tau, sino que están en una superposición cuántica de estados de sabor que va evolucionando y hasta que son medidos, tienen una probabilidad de ser medidos con una identidad del electrón, del muón o del tau. Y resulta que estos estados en los que evoluciona son estados de masa necesariamente, y por lo tanto, esta era una prueba de que los neutrinos tienen masa. Los neutrinos atmosféricos fueron medidos. Este fenómeno de oscilación de neutrinos fue medido por un experimento en Japón en un tanque también de miles de toneladas de agua en 1998, de neutrinos que son producidos en la atmósfera por cascadas de partículas de rayos cósmicos. La atmósfera está siendo constantemente bombardeada por partículas cargadas que vienen del exterior, y en estas se producen chubascos de partículas donde se producen más neutrinos del electrón y del muón. Entonces, este experimento confirmó, y apenas en 2015 los líderes de los experimentos Snow y Super Kamiokande recibieron el Premio Nobel de Física justo por las oscilaciones de neutrinos. Y estas oscilaciones de neutrinos, o el cambio de identidad de un electrón de un neutrino del electrón al muón o el tau, tienen importantes implicaciones teóricas en el modelo estándar y en nuestro entendimiento de la naturaleza. No se preocupen aquí de las ecuaciones, simplemente este fenómeno de oscilaciones se puede ver como mezclas o como rotaciones en el espacio, y se puede parametrizar con ángulos de rotación. Además, la probabilidad de que un estado de sabor cambie de uno a otro depende de la diferencia del cuadrado de masas de los neutrinos, de la energía con que son producidos y de la distancia que recorren. Es por eso que hay un montón de experimentos de neutrinos atmosféricos, neutrinos solares en un principio, y ahora en las últimas décadas se han podido producir fuentes de neutrinos específicas para medir las propiedades de los neutrinos que queremos usando aceleradores y reactores. Y también
Entonces, ¿qué es lo que sabemos de las oscilaciones de neutrinos? Que son un proceso cuántico que solamente ocurre si las masas de los neutrinos son diferentes entre sí. No sabemos por qué tienen masa y por qué esta es tan pequeña. Requerimos hacer extensiones al modelo estándar, extensiones teóricas a esta teoría efectiva que está en el marco de la teoría cuántica de campos. Y las oscilaciones no nos permiten directamente medir masas de neutrinos, pero para eso los físicos se las han ingeniado de otras formas, con ayuda de químicos, desde luego, porque se deben crear los materiales necesarios para poder, entre comillas, ver a los neutrinos. Entonces hay importantes cosas que ya sabemos de los neutrinos, sabemos su escala de masas, sabemos que los estados de masa son diferentes de los estados de sabor. Y también hay problemas muy importantes en el modelo estándar que yo les quise vender al principio como una teoría sumamente exitosa, pero que puede mejorar. Hay cosas en el modelo estándar que a los físicos teóricos nos gusta explicar por medio de simetrías, y muchas veces estas simetrías nos pueden ayudar a entender el espectro de masas de las partículas. Y un problema o no problema, una cualidad de los neutrinos, es que son extremadamente ligeros. Están muchos órdenes de magnitud por debajo de la masa del componente más pesado del modelo estándar. Y pues para saber cuánto pesa un neutrino, tenemos algunos métodos. Algunos son medir el espectro beta de decaimiento del tritio, también en experimentos con un montón de tritio, y se necesita muy buena resolución de energía. Gracias a esto se ha logrado poner una cota a la masa del neutrino, y también los neutrinos son tan abundantes y están tan ligados al inicio del universo que a partir de observaciones cosmológicas se puede poner un límite a la suma de las masas de los neutrinos. Entonces, de esto tenemos más o menos una idea y sabemos que los neutrinos realmente son ínfimos. Pesan como se necesita como 6 millones de neutrinos para juntar la masa de lo que pesa un electrón, más o menos. Y pues hemos ido mejorando. Les decía, primero solo se tenían fuentes naturales de neutrinos, los que vienen del Sol, de la atmósfera. Ya se crean fuentes específicas de neutrinos, hay colaboraciones internacionales, hay participación en México, y se necesita el desarrollo de un montón de herramientas computacionales y herramientas teóricas para estos nuevos retos en la física de neutrinos, de mejorar la medición de algunos de los parámetros. Y bueno, ahora sabemos que hay 3 tipos de neutrinos. Estos cambian de identidad. Sabemos que hay neutrinos del Sol, que hay neutrinos, de hecho, ustedes mismos son fuentes de neutrinos, y si comieron plátano también, porque de forma natural tenemos en pequeña cantidad algunos isótopos radioactivos en nuestro cuerpo, y estas desintegraciones radioactivas, como las del potasio 40, pues emiten neutrinos. Los neutrinos desafían al modelo estándar porque se concibieron sin masa inicialmente, pero ahora requieren tener masa, y no hay una forma específica de introducir las masas en la teoría. Y hay implicaciones importantes en cosmología. Les decía que a los físicos teóricos nos gustan mucho las simetrías, y hay una que tiene que ver con la diferencia de cantidad entre materia y antimateria, y a esta le llamamos simetría de carga-paridad. Hay un montón de problemas abiertos en la física de neutrinos, que es a lo que nos dedicamos a estudiar, y es donde pueden hacerse muchas contribuciones en modelos específicos, en modelos de teorías efectivas. No conocemos cómo es la violación de CP, es esto que tiene que ver con la diferencia de neutrinos y antineutrinos. También hay algunas anomalías en experimentos, resultados inesperados, que pueden indicar que haya una cuarta familia en el modelo estándar de partículas. Y pues hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos cómo es el orden de las masas en el sector atmosférico. Hay una fase ahí compleja para la que se necesitan nuevos experimentos. Y también los neutrinos son unos fermiones muy especiales en el modelo estándar, porque al ser neutros podrían ser
su propia antipartícula. Y si son su propia antipartícula, debería ocurrir un tipo de decaimiento beta sin neutrinos doble, donde el neutrino se aniquile consigo mismo y lo único que sea como resultado sería el espectro de energía de 2 neutrinos. Para medir este proceso se necesita muchísima precisión y hay un montón de experimentos ultrasensibles en laboratorios subterráneos buscando medirlo. Se llama decaimiento doble beta sin neutrinos. La parte de neutrinos estériles también es muy importante y la fase compleja que tiene que ver con la asimetría neutrino-antineutrino. Gracias por aguantar hasta aquí. Estoy cerca del final. Hay un montón de cosas importantes de física de partículas que me gustaría contarles. Una en particular que tiene que ver con, en la que me he involucrado y algunas de mis publicaciones son en esta dirección, es la dispersión elástica coherente de neutrinos con núcleos. Es un fenómeno posible en el modelo estándar para el que se necesitaban detectores muy sensibles y que no se había podido medir hasta 2017. Y cuando se logró medirlo en 2017, se rompió récord porque resulta que esta probabilidad de interacción es mucho más grande que las que normalmente que los procesos que normalmente se usan en la detección de neutrinos. Y la probabilidad de interacción va como n cuadrado, donde n es el número de neutrones del material que se use como blanco. Esto tiene importantes implicaciones porque yo les decía que la probabilidad de que un neutrino interactúe es tan pequeña que se necesitan detectores gigantes de miles de toneladas. Pues teniendo un material muy denso y usando este tipo de proceso, que es la dispersión coherente, se logró un récord de tener el detector de neutrinos más pequeño del mundo, que es de un tamaño así como de una olla de tamales. ¿Sí? Entonces, en este proceso hay un montón de cosas que se pueden estudiar y es un proceso que además está muy relacionado con cosas de nueva física, con cosas de física del modelo estándar, pero también con cosas de algo que no está contemplado en el modelo estándar y que es como nuestra piedrita en el zapato ahí de los físicos de partículas, llamado materia oscura. Esto de la materia oscura, pues resulta que yo empecé la plática presumiéndoles que la física de partículas lo describe todo, pero resulta que este modelo estándar nos hemos dado cuenta que es apenas como el 4% de los componentes totales en el universo y que hay pruebas indirectas gravitacionales de cosas que no sabemos qué es, pero que a los físicos de partículas nos gustaría que sea una partícula. Hay evidencia gravitacional a diferentes escalas de una masa faltante. Y esta masa faltante no sabemos qué es. De observaciones de curvas de rotación, de la velocidad de estrellas en galaxias, de galaxias en grupos de galaxias, de ondas gravitacionales y la estructura a gran escala del universo tampoco podría explicarse sin este componente que es la materia oscura. Entonces, hay algunas posibilidades para la detección de materia oscura. A los físicos de partículas les digo, hipotetizamos en que podría ser una partícula y gastamos tiempo, esfuerzo, y hay un montón de publicaciones porque hay un montón de experimentos en laboratorios subterráneos buscando esta partícula de materia oscura. Les digo una buena y una mala noticia. La mala es que no hemos detectado nada y la buena es que se ha desarrollado tecnología y se ha hecho una buena caracterización de todos los ruidos de fondo en estos laboratorios subterráneos y estamos llegando a una sensibilidad tan buena que pronto los neutrinos van a hacer un ruido de fondo importante. Los neutrinos de la dispersión coherente van a hacer un ruido importante en los experimentos de detección directa de materia oscura. Entonces también por ahí hay mucho que estudiar
Y les digo brevemente que los futuros experimentos de neutrinos de reactores y de aceleradores nos van a decir algo sobre la física de neutrinos, nos van a ayudar a entender. Y bueno, este fenómeno de la dispersión coherente es una herramienta para estudiar nuevas interacciones y para estudiar medidas de precisión del modelo estándar. La física de neutrinos pues ha influenciado mucho la construcción la construcción teórica del modelo estándar y nos podría decir algo de cómo será el futuro de las extensiones posibles del modelo estándar. También algo en lo que me he involucrado es en los detectores de materia oscura y estos podrían convertirse en nuestros futuros observatorios de neutrinos, independientemente de si la materia oscura logra detectarse. Entonces, espero haberlos convencido de que los neutrinos son partículas de las más, no solo elusivas y misteriosas, también fascinantes que conocemos. Y pues hasta ahora la masa de los neutrinos es la evidencia que tenemos de física más allá del modelo estándar. Y también hay un programa a nivel mundial de física de neutrinos experimental que requiere pues de todos los talentos de físicos, químicos, ingenieros para poder resolver estos enigmas de la física. Les agradezco mucho su atención. No sé si habrá un tiempo para preguntas, pero además quiero contarles un poco de algunos colaboradores. Hay un estudiante de licenciatura en química, Manuel Álvarez. Él está trabajando en el estudio de oscilaciones de neutrinos y acaba de presentar un póster en un evento internacional en Mérida sobre oscilaciones de neutrinos con violación de Lorentz. Y pues algunos estudiantes que han colaborado conmigo recientemente fueron Fernando y Manuel, ellos egresados de la Universidad Veracruzana, estudiaron uno de ellos propiedades electromagnéticas del neutrino, el otro de ellos estudió cosas específicas de lo que ocurre cuando hay violación de isospin en la detección directa de materia oscura y también en la parte de modelos de materia oscura de la FES Cuautitlán, el de licenciatura en tecnología, terminó ya su tesis, Ernesto Chávez, su asesor es el doctor José Halim y yo soy su coasesora. Y pues estos recientes colaboradores, digo, mantengo contacto con colaboradores ya consolidados de otras instituciones, estos recientes colaboradores pues han podido presentar sus trabajos en el Congreso Nacional de Física, en la reunión anual de la División de Partículas y Campos, también de la Sociedad Mexicana de Física y en otros eventos de esta división. Y pues también para hacerme un poco de publicidad, les comparto que tengo un programa de servicio social dedicado a algunas carreras, a todas las carreras de química, donde se pretende resolver problemas de física haciendo uso de herramientas computacionales, que son siempre una herramienta recurrente en este tipo de estudios, tanto teóricos como fenomenológicos. Y también, bueno, esto es parte de un proyecto de investigación. Y pues muchas gracias de nuevo y muchas felicidades por el Día del Químico. Si hay tiempo para preguntas, yo estaría encantada de escucharlos. Gracias Gracias, por... doctora. No, no, tenemos ese apartado, pero Entonces, cualquiera que pida información, con todo gusto, yo lo redirecciono a su correo, inclusive a ajá, su les muestro de nuevo mi lugar correo. físico. Ujú. Y también Ajá, dónde está estoy físicamente. en el cubículo 1 de la nave 3000. Estamos varios profesores ahí. Pero me pueden hacer llegar todas sus dudas a mi correo y espero haberlos convencido un poquito de que la física de partículas es fascinante y que algo tiene que ver con química y, y con química nuclear. También los invito a la materia optativa de química nuclear, que me encanta enseñar. Eh, Sí, aquí está su correo. Ujú. gracias, sí. Está bien fácil. Sigue compartiendo, ¿verdad, doctora?
Sí, como gusten. Ah, ok, no, no, ya Si para, tengo más tiempo, puedo seguir. para cerrar, para cerrar ya. ¿Gustan que cerremos también? Encantada. Nada más la presentación para poder vernos Ah, ok. Perdón. todos. Sí, Nice. no, no se preocupen. Dejo de Sigue en paz. compartir. Ah, ok, hecho. Este, fíjese que bueno, casi de todo lo que no, usted presentó, se toca este tema en qué asignaturas, nada más para tener esa sensibilidad de dónde ubicar que finalmente el químico está inmerso pues, en la física, ¿no? De hecho, esa línea delgada entre el químico y el físico, realmente es eso, una línea delgada. ¿En qué asignaturas se pudieran tocar este tipo de temas respecto a las que llevan los químicos? Mecánica clásica, ¿no? Sí, claro, mecánica cuántica, química cuántica, química nuclear, mecánica Sí. clásica, sobre todo porque es el inicio del estudio de simetrías con hamiltonianos, mecánica de Euler-Lagrange y de Hamilton-Jacobi. Ok, para que quien nos vea, si alguien quiere que se aperture esa asignatura optativa, para que me la soliciten. Y yo también voy a solicitar que sea la doctora quien la imparta, ¿sale? Entonces, me lo pueden hacer llegar al Messenger del Facebook. Claro, gracias. Algo que Es, no mencioné es un poco mi experiencia experimental en el estudio de radiación ambiental, que también es una parte fascinante que puede ser de mucho interés para los químicos. ok, sí, excelente. Wow, como siempre. Aquí quedamos, doctora. Muchísimas gracias. Voy a cortar aquí la Gracias. transmisión para seguir. Un gusto como siempre. Un gusto, gracias.